Mi vida antes de Jesús. Soy Simón, hijo de Jonás, un pescador del mar de Galilea. Nací y crecí en esta tierra bendita, donde el sol brilla sobre las aguas azules y el viento susurra secretos en mis oídos. Mi vida era simple, pero llena de trabajo duro y dedicación a mi familia. Mi padre, Jonás, me enseñó el oficio de pescador desde que era un niño, y pronto me convertí en un experto en las artes de la pesca. Recuerdo las noches que pasaba en el mar, con la luna llena sobre mi cabeza, esperando a que los peces mordieran el anzuelo. La oscuridad era mi amiga, y el sonido de las olas era mi música. Mi hermano Andrés y yo trabajábamos juntos, compartiendo risas y bromas mientras luchábamos contra las corrientes y los vientos. Pero la vida de un pescador no es fácil. Hay días en que el mar está en calma, y hay días en que se desata la tormenta. He visto a hombres perder su sustento, su hogar y hasta su vida en estas aguas traicioneras. Pero mi fe en Dios me ha mantenido firme, y he aprendido a confiar en su providencia. Mi familia es lo más importante para mí. Mi suegra vive con nosotros, y mi esposa es una mujer piadosa y trabajadora. Nos reunimos todos los días para compartir la comida y dar gracias a Dios por nuestros alimentos. Somos una familia sencilla, pero rica en amor y fe. Pero a pesar de todo, siento que hay algo más en la vida. Un vacío que no puedo llenar con nada. Un anhelo de algo más grande que yo mismo. He oído hablar de un hombre llamado Jesús, que viene de Nazaret y realiza milagros y enseña con autoridad. Me pregunto quién es este hombre y qué tiene que ofrecer. Un día, mientras estaba en el mar, vi a un hombre en la orilla, llamándome. Me hizo señas para que me acercara, y sentí un escalofrío en mi espalda. ¿Quién es este hombre y qué quiere de mí? Me acerqué a él y me dijo, sígueme. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. Pero eso es una historia para otro momento. Ahora, solo puedo decir que mi vida antes de Jesús era solo el comienzo de una aventura que cambiaría mi vida para siempre. Una aventura que me llevaría a dejar todo atrás y seguir a un hombre que me cambiaría el nombre a Pedro y me convertiría en el pescador de hombres. El llamado de Jesús. Recuerdo el día que Jesús me llamó a seguirlo como si fuera ayer. Estaba en el mar, trabajando duro para sacar una buena pesca, cuando lo vi en la orilla, llamándome. Me hizo señas para que me acercara, y sentí un escalofrío en mi espalda. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué quiere de mí? Me acerqué a él, y me dijo, sígueme. Me quedé sorprendido. ¿Seguirlo? ¿A dónde? ¿Qué significa esto? Pero había algo en su mirada, algo que me hizo sentir que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me sentí atraído por él, como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia él. Me acerqué más y me dijo, deja tus redes y sígueme. Te haré pescador de hombres. Me sentí un poco confundido, pero también emocionado. ¿Pescador de hombres? ¿Qué significa esto? Pero sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Dejé mis redes y lo seguí. Jesús me llevó a un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la multitud, y me miró a los ojos. Simón, hijo de Jonás, me dijo, tú serás llamado Pedro, la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Me sentí como si hubiera sido golpeado por un rayo. ¿La roca? Yo no entendía. Soy un simple pescador, no un líder. Pero Jesús me miró con una sonrisa y me dijo, no te preocupes, Simón. No es por tus propias fuerzas que harás esto, sino por la mía. Y así, me cambió el nombre a Pedro y me convirtió en su discípulo. Me sentí como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera encontrado mi propósito en la vida. Y desde ese día, lo seguía donde quiera que iba, aprendiendo de él y viendo cómo cambiaba la vida de las personas a su alrededor. Pero no sabía que este era solo el comienzo de una aventura que me llevaría a lugares que nunca imaginé y me enseñaría a confiar en él de maneras que nunca pensé posibles. La formación con Jesús. Recuerdo los días que pasé con Jesús como si fueran ayer. Me llevó a lugares que nunca había visto, me enseñó cosas que nunca había imaginado y me mostró un amor que nunca había conocido. Me convertí en parte de su círculo íntimo, junto con Juan y Jacobo, y juntos aprendimos del día y noche. Jesús nos enseñó sobre el reino de Dios, sobre la justicia y la misericordia, y sobre el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Nos mostró que la fe no es solo una serie de reglas y rituales, sino una relación viva y personal con Dios. Me sentí como un niño en una escuela, bebiendo de la fuente de la sabiduría y la verdad. Me acuerdo de la vez que Jesús nos llevó a un lugar solitario para orar,
y nos enseñó a confiar en la providencia de Dios. Me acuerdo de la vez que alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces, y nos mostró que con Dios nada es imposible. Me acuerdo de la vez que curó a un hombre ciego, y nos enseñó que la fe puede hacer milagros. Pero también me acuerdo de las veces que no entendí, de las veces que me sentí confundido y frustrado. Me acuerdo de la vez que Jesús nos dijo que tenía que ir a Jerusalén a sufrir y morir, y no entendí por qué. Me acuerdo de la vez que le pregunté si debía perdonar a alguien que me había ofendido 7 veces, y me dijo que debía perdonar 70 veces 7. Jesús me enseñó a ver el mundo de una manera diferente. Me enseñó a amar a los que no eran amados, a perdonar a los que me habían ofendido, y a confiar en la providencia de Dios en todo momento. Me convirtió en un hombre nuevo, con un corazón nuevo y una perspectiva nueva. Y aunque no siempre entendí lo que estaba sucediendo, sabía que Jesús estaba conmigo, guiándome y enseñándome. Me sentí como un discípulo, un aprendiz, un amigo, y sabía que siempre estaría con Él, sin importar lo que sucediera. La confesión de fe. Recuerdo el día que Jesús me preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Estábamos en Cesarea de Filipo, un lugar remoto en el norte de Galilea, y la multitud se había dispersado. Jesús me miró a los ojos y me preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Me sentí un poco nervioso, como si estuviera siendo sometido a un examen. Miré a mis compañeros, Juan y Jacobo, pero ellos se encogieron de hombros. Me volví hacia Jesús y le dije, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Jesús me miró con una sonrisa y me dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Me sentí como si hubiera sido elevado a un nivel superior, como si hubiera sido elegido para una misión especial. En ese momento, me di cuenta de que Jesús no era solo un profeta o un maestro, sino el Mesías, el Hijo de Dios. Me di cuenta de que había sido enviado para salvar a la humanidad, para darnos la vida eterna y la salvación. Me acuerdo de que Jesús me dijo que sobre esa roca, la confesión de fe, edificaría su iglesia, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Me sentí como si hubiera sido llamado a ser parte de algo mucho más grande que yo mismo, algo que trascendía el tiempo y el espacio. La confesión de fe es el fundamento de la iglesia, y Jesús me estaba diciendo que yo era parte de esa fundación. Me sentí humilde y agradecido, y me di cuenta de que mi fe no era solo una cuestión de palabras, sino de acción. A partir de ese día, me sentí más comprometido que nunca con Jesús y su misión. Me di cuenta de que no era solo un discípulo, sino un apóstol, un enviado para llevar el mensaje de salvación a los demás. Y aunque sabía que habría desafíos y persecuciones, sabía que Jesús estaría conmigo, guiándome y fortaleciéndome en cada paso del camino. La negación. Recuerdo la noche que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní como si fuera ayer. Estaba con Él, junto con Juan y Jacobo, y nos habíamos quedado dormidos después de una larga noche de oración. De repente, oímos el ruido de soldados y guardias, y vimos a Judas acercarse a Jesús para besarlo. Me sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué lo estaban arrestando? Me levanté de un salto y seguía a Jesús, junto con Juan, mientras lo llevaban a la casa del sumo sacerdote. Me quedé afuera, en el patio, esperando a ver qué sucedía. La multitud se había reunido, y había una atmósfera de tensión en el aire. De repente, una criada se acercó a mí y me dijo, «¿No eres tú uno de los discípulos de Jesús?». Me sentí un poco nervioso, y le dije, «No, no lo conozco». Me alejé de ella, pero no había dado ni 2 pasos cuando otro hombre me dijo, «¿No eres tú uno de los discípulos de Jesús?». Me sentí un poco más nervioso esta vez, y le dije, «No, no lo conozco». Me alejé de él, pero no había dado ni 2 pasos cuando un tercer hombre me dijo, «¿No eres tú uno de los discípulos de Jesús?». Me sentí como si estuviera en un sueño, y le dije, «No, no lo conozco». Me acuerdo de que en ese momento, el gallo cantó, y me acordé de las palabras de Jesús, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Me sentí como si hubiera sido golpeado por un rayo. Me di cuenta de lo que había hecho, y me sentí devastado. Me fui afuera y lloré amargamente. Me sentí como si hubiera traicionado a mi mejor amigo, a mi maestro, a mi Señor. Me sentí como si no fuera digno de ser llamado su discípulo. Me acuerdo de que lloré durante horas, hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero incluso en mi dolor y arrepentimiento, sabía que Jesús me amaba.
Me acuerdo de que me había dicho: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Me di cuenta de que Jesús sabía que iba a fallar, pero que también sabía que me arrepentiría y volvería a Él. Y en ese momento, me sentí un poco de esperanza. Sabía que Jesús me perdonaría y que me daría otra oportunidad. La restauración. Recuerdo el día que Jesús se me apareció después de la resurrección como si fuera ayer. Estaba en la playa, en el mar de Galilea, y había estado pescando toda la noche. No había pescado nada, y me sentía desanimado y decepcionado. De repente, vi a un hombre en la orilla, llamándome. Me acerqué a él, y me di cuenta de que era Jesús. Me sentí un escalofrío en la espalda, y me dije: ¿es posible que sea Él? Ha resucitado verdaderamente. Jesús me miró y me dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Me sentí un poco confundido, y le dije: Señor, tú sabes que te amo. Jesús me dijo: apacienta mis corderos. Me sentí un poco sorprendido, pero también aliviado. Jesús me estaba dando otra oportunidad. Me estaba restaurando a mi posición como su discípulo. Me di cuenta de que no me estaba juzgando por mi negación, sino que me estaba ofreciendo una nueva oportunidad para servirle. Jesús me preguntó de nuevo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dije: Señor, tú sabes que te amo. Jesús me dijo: apacienta mis ovejas. Me di cuenta de que Jesús me estaba pidiendo que me comprometiera a servirle, a cuidar de su rebaño. Me sentí un poco abrumado, pero también emocionado. Sabía que Jesús me estaba dando una segunda oportunidad y que me estaba llamando a ser su discípulo de nuevo. Jesús me preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Me sentí un poco triste y le dije: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús me dijo: apacienta mis ovejas. En ese momento, me di cuenta de que Jesús me estaba restaurando completamente. Me estaba dando una nueva oportunidad para servirle, para cuidar de su rebaño y para ser su discípulo de nuevo. Me sentí agradecido y emocionado, y me comprometí a seguir a Jesús por el resto de mi vida. La iglesia primitiva. Después de la restauración, me sentí llamado a servir a Jesús de una manera más profunda. Me convertí en líder de la iglesia en Jerusalén, y me dediqué a predicar el Evangelio a todos los que quisieran escuchar. Recuerdo el día de Pentecostés como si fuera ayer. Estábamos todos reunidos en el templo, esperando la venida del Espíritu Santo. De repente, oímos un ruido como un viento fuerte, y vimos lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno de nosotros. Me sentí lleno del Espíritu Santo, y comencé a hablar en lenguas que no entendía. La multitud se reunió a nuestro alrededor, y se maravillaban de lo que estaba sucediendo. Me levanté y comencé a predicar, explicando que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la profecía de Joel. Les dije que Jesús había resucitado, y que era el Mesías que habían estado esperando. La multitud se conmovió, y muchos se arrepintieron y se bautizaron. En un solo día, se unieron a la iglesia más de 3,000 personas. Me sentí abrumado por la responsabilidad, pero también emocionado por la oportunidad de servir a Jesús. Me dediqué a predicar y a enseñar, y la iglesia creció rápidamente. Recuerdo que realizábamos reuniones en casas y en el templo, y que compartíamos todo lo que teníamos. Nos apoyábamos mutuamente y nos amábamos como hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia primitiva era un lugar de gran gozo y paz, y me sentí honrado de ser parte de ella. Me dediqué a servir a Jesús y a su pueblo, y me esforcé por ser un líder humilde y servidor. Me acuerdo de que nos enfrentamos a muchos desafíos y persecuciones, pero Jesús estaba con nosotros, y nos daba la fuerza y la sabiduría que necesitábamos. La iglesia siguió creciendo, y se extendió por todo el mundo conocido. Me sentí agradecido de haber sido parte de este movimiento, y me esforcé por seguir siendo fiel a Jesús y a su llamado. La misión. Después de Pentecostés, me sentí llamado a llevar el Evangelio a otros lugares. Me convertí en un misionero, viajando por toda la región y predicando a judíos y gentiles por igual. Recuerdo mi viaje a Samaria, donde me encontré con un hombre llamado Felipe, que había estado predicando a los samaritanos. Me recibió con los brazos abiertos, y juntos predicamos el Evangelio a la gente de la región. Me acuerdo de que los samaritanos eran considerados como enemigos de los judíos, pero Jesús me había enseñado que todos eran dignos de escuchar el Evangelio. Me sentí emocionado al ver cómo la gente de Samaria se arrepentía y se bautizaba.
Pero mi misión no se limitó a Samaria. Me fui a Cesarea, donde me encontré con un centurión romano llamado Cornelio, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Me recibió en su casa y le prediqué el Evangelio. Me acuerdo de que Cornelio y su familia se arrepintieron y se bautizaron, y se convirtieron en los primeros gentiles en unirse a la iglesia. Me sentí emocionado al ver cómo Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, y me esforcé por predicar el Evangelio a todos los que quisieran escuchar. Me fui a Antioquía, donde me encontré con un grupo de creyentes que estaban predicando el Evangelio a los gentiles. Me unía a ellos, y juntos predicamos el Evangelio a la gente de la ciudad. Me acuerdo de que la iglesia en Antioquía era una comunidad vibrante y diversa, con judíos y gentiles unidos en Cristo. Me sentí honrado de ser parte de ella, y me esforcé por predicar el Evangelio a todos los que quisieran escuchar. Mi misión me llevó a muchos lugares, y me enfrenté a muchos desafíos y persecuciones. Pero Jesús estaba conmigo, y me dio la fuerza y la sabiduría que necesitaba para seguir adelante. Me acuerdo de que mi misión no era solo predicar el Evangelio, sino también establecer iglesias y nombrar líderes que pudieran cuidar de ellas. Me esforcé por hacer esto, y me sentí emocionado al ver cómo la iglesia crecía y se extendía por todo el mundo conocido. La persecución. Recuerdo la persecución como si fuera ayer. La iglesia estaba creciendo rápidamente, y los líderes judíos se sentían amenazados por nuestra fe en Jesús. Me arrestaron en Jerusalén, junto con otros apóstoles, y nos llevaron ante el Sanedrín. Me acuerdo de que nos interrogaron y nos ordenaron que dejáramos de predicar en el nombre de Jesús. Pero yo sabía que no podía hacer eso, así que les dije: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Me golpearon y me azotaron, pero no me importó. Sabía que estaba sufriendo por la causa de Cristo, y que era un honor para mí. Pero la persecución no se detuvo allí. El rey Herodes me arrestó de nuevo y me metió en la cárcel. Me acuerdo de que me encadenaron a 2 soldados, y me pusieron en una celda oscura y fría. Me sentí solo y abandonado, pero sabía que Jesús estaba conmigo. Me acuerdo de que me puse a orar, y de repente, un ángel del Señor se apareció en la celda. El ángel me tocó el costado y me dijo: levántate, Pedro. Me levanté, y las cadenas cayeron de mis manos. El ángel me dijo: vístete y sígueme. Me acuerdo de que salí de la celda, y los guardias estaban dormidos. Pasé por delante de ellos, y el ángel me llevó a la puerta de la ciudad. Me dijo: vete y anuncia el Evangelio a los gentiles. Me sentí emocionado y agradecido. Jesús me había liberado milagrosamente, y me había dado una nueva oportunidad para predicar el Evangelio. Me fui a Roma, donde prediqué el Evangelio a muchos gentiles. Me acuerdo de que la iglesia en Roma era una comunidad vibrante y diversa, con judíos y gentiles unidos en Cristo. Me sentí honrado de ser parte de ella, y me esforcé por predicar el Evangelio a todos los que quisieran escuchar. Sabía que la persecución no se detendría, pero también sabía que Jesús estaba conmigo, y que me daría la fuerza y la sabiduría que necesitaba para seguir adelante. El legado. Recuerdo el día que me di cuenta de que mi vida y ministerio habían dejado un legado. Estaba en Roma, predicando el Evangelio a una multitud de gentiles. Me acuerdo de que me sentía abrumado por la emoción, al pensar en todo lo que Jesús había hecho a través de mí. Me di cuenta de que mi vida no había sido en vano. Había sido un pescador, un discípulo, un apóstol, un líder, un misionero y un mártir. Había vivido una vida llena de aventuras, desafíos y triunfos. Me acuerdo de que mi legado no era solo sobre mí, sino sobre la iglesia que había ayudado a establecer. La iglesia que había comenzado con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén se había extendido por todo el mundo conocido. Me sentí orgulloso de haber sido parte de esa historia. Me acuerdo de que había visto a la iglesia crecer y madurar, y había visto a líderes como Pablo, Timoteo y Tito surgir para llevar el Evangelio a nuevos lugares. Me di cuenta de que mi legado era también sobre la fe que había predicado. La fe en Jesús Cristo, el Hijo de Dios, que había muerto y resucitado para salvar a la humanidad. Me acuerdo de que había visto a personas de todas las naciones y culturas venir a Cristo, y había visto a la iglesia convertirse en una comunidad diversa y unida. Me sentí agradecido por la oportunidad de ser parte de esa historia. Me acuerdo de que había vivido una vida llena de propósito y significado, y que había dejado un legado que duraría por toda la eternidad. Y así, me preparé para el final de mi vida. Me acuerdo de que crucifiqué mi carne, y me entregué a la voluntad de Dios. Me sentí en paz,
sabiendo que había cumplido mi misión en la tierra. Me acuerdo de que mi muerte fue un testimonio de mi fe en Jesús. Me crucificaron boca abajo, y me acuerdo de que dije, Señor, no soy digno de morir como tú. Pero sabía que estaba muriendo por la causa de Cristo, y que mi muerte sería un testimonio para la iglesia. Y así, mi legado vive. La iglesia sigue creciendo y extendiéndose, y la fe en Jesús Cristo sigue siendo la esperanza de la humanidad. Me siento agradecido de haber sido parte de esa historia, y me siento emocionado de ver lo que el futuro depara para la iglesia y para todos los cristianos.